Hola, ¿qué tal familia, amigos? Hoy es domingo, 1 de junio, ya estamos arribando a la mitad de este año y estoy muy seguro que al igual que nosotros has experimentado ese cuidado de papá. Así es de que mucho ánimo, recibamos este mes con toda la seguridad, con toda la confianza que nuestro Dios y Padre está con nosotros como lo ha prometido y estará todos y cada uno de los días que nos concederá en esta tierra. Vamos a hablar de una vez y a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios y aprendiendo de Él. Padre, te agradecemos por esta mañana, por este nuevo día, por este mes que está comenzando. Padre, gracias por tu fidelidad. Sabemos que cada uno de los días que transitaremos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, experimentaremos esa gracia y cuidado tuyos. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Padre, por sustentarnos, por alentarnos, por vivificarnos día a día con tu palabra. Gracias por este espacio que permites utilizar para difundir tu palabra. Dios mío, sabemos que solo tu Espíritu puede afirmar tu verdad en nuestro corazón. Oramos, Padre, para que esa verdad escritural ayude a transformar nuestro ser interior y podamos ser esos discípulos de acuerdo al carácter que tú quieres que tengamos. Gracias, Dios mío, por cada persona que está hoy ingresando a este perfil y ruego que al igual que a mí les enseñes con tu espíritu y palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hoy seguiremos con esta serie que he titulado Transformados para transformar. El pasado domingo vimos una pequeña sinopsis de las vidas de Andrés y de su hermano Simón, llamado Pedro por Jesucristo. Lo más importante en este tipo de enseñanzas no es tanto la vida de estos hombres, sino más bien la obra que Cristo, nuestro Señor, realizó en cada uno de ellos. Hoy veremos también los hechos más sobresalientes en las vidas de otro par de hermanos, llamados Jacobo o Santiago y su hermano Juan. Jacobo o Santiago, según la traducción, era hermano de Juan, otros discípulos, y eran muy unidos y trabajaban, al igual que Andrés y Pedro, como pescadores junto a su padre Zebedeo. Ellos son mencionados en la Escritura como hijos de Zebedeo. El nombre Jacobo o Santiago en el hebreo es traducido como Dios protege. Vamos de una vez al texto del llamamiento que Jesús hiciera a este par de hermanos instantes después de haber llamado a Andrés y a su hermano Pedro. Mateo capítulo 4 versos 21 y 22. Vamos a estar leyendo hoy los pasajes en la traducción en lenguaje actual. Mateo 4, 21 y 22 dice: Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores, como lo mencioné. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Dice el verso 22, ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Como hemos venido puntualizando, en este caso Santiago y su hermano Juan dejan absolutamente todo, su trabajo cotidiano como pescadores, dejan incluso, dice aquí, a su padre Zebedeo para seguir a Jesús. Sin lugar a dudas, Jacobo o Santiago y su hermano Juan, al igual que Andrés y Pedro, tenían conocimiento escritural de quién era Jesús y al identificarlo como el Salvador, como el Mesías, no titubearon, no dudaron en seguirle. Vamos a hablar algunos hechos sobresalientes de la vida de este par de hermanos. Inicialmente hay dos hechos muy sobresalientes de este par de hermanos, pero quiero mencionar el primero y tiene que ver con la forma como Jesús les llamó. No me refiero al llamamiento de seguirle, sino a una forma como serían conocidos ellos dentro del grupo de discípulos. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 51 al 55. Voy a darles unos segunditos
para ubicar este evangelio, Lucas 9, versos 51 al 55. Dice el texto: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir a Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Todos conocemos por historia que los judíos y los samaritanos no podían tener relaciones, no se odiaban literalmente, como dice la Escritura. Es por esa razón que estas personas de Samaria no iban a recibir a esos dos discípulos y mucho menos a Jesús. Dice el versículo 54, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Es bien interesante aquí cómo Santiago y su hermano Juan le dicen a Jesús: bueno, Señor, no te quieren recibir, no quieren recibir tu palabra, no quieren saber nada de ti. Así es de que no sería mejor que oráramos para que cayera fuego del cielo y lo destruyera de una vez. Si van a ser tan necios, tan tercos, ¿por qué no hacerlo? Espero que ninguno de nosotros ore así por alguna de las personas a las cuales hemos tratado de compartirles y han sido renuentes. Desde luego aquí Jesucristo dice que lo reprendió. No era la forma de evangelizar, no era intimidando a las personas, no era llenándolas de esa zozobra y temor. Al contrario, sabemos que el lenguaje de Cristo para llamar a las personas como había llamado a estos mismos hombres era un lenguaje de amor. Así es de que este pasaje es bien representativo de Santiago y de Juan pidiendo que esas personas fueran extintas, fulminadas con un rayo del cielo, ya que eran tan obstinados. Así es de que oremos por aquellas personas que han sido renuentes, que aún han endurecido su corazón, y más bien pidámosle, en vez de que les caiga fuego del cielo, que caiga la gracia sobre ellos y que la verdad del Señor llegue a sus vidas. Otro aspecto importante o sobresaliente en la vida de Santiago es que lo vemos junto a Jesús. Recuerdan que lo mencioné la semana pasada cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Ahí estaban también Santiago y Juan presenciando ese acto milagroso. En otra ocasión también Santiago presenció junto a Pedro y a Juan la resurrección de una niña, particularmente o concretamente la hija de Jairo, relato que podemos ver en Marcos capítulo 5, versos 35 al 42, para que lo lean allí en casa. Fueron de los hechos más representativos y sobresalientes en la vida de Santiago, y la Escritura no registra detalles específicos acerca de las actividades de Santiago después de la resurrección de Cristo, excepto que fue a pescar con algunos de los otros discípulos a Galilea, presenció otro milagro que fue la pesca milagrosa que todos conocemos, que está relatada en Juan capítulo 21 del 1 al 11. También tomó desayuno con Cristo resucitado a la orilla del lago, y después de la ascensión de Cristo, Santiago estuvo presente en el día de Pentecostés, que también cité el domingo anterior, que está relatado en Hechos capítulo 2. Así de que Santiago, al igual que los otros discípulos, también cumplió cabalmente con la gran comisión de llevar esas palabras de Cristo, el Evangelio, la verdad escritural, a otras latitudes. Seguramente Santiago, dado su carácter, fue muy audaz para conducir a muchas personas a la fe. De los 12 discípulos, Santiago fue el primero en morir como mártir en el año 44 después de Cristo. Este dato está registrado en las Escrituras, en el libro de los Hechos, y voy a leerlo, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. Dice: en aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar
a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. ¿Qué lecciones de vida podríamos nosotros aprender de este discípulo de Cristo llamado Santiago? La vida de Santiago nos muestra que Jesús conoce desde luego nuestra naturaleza. Él identificó a Santiago y a Juan, como ya lo leí, como hijos del trueno. De inmediato empezó a obrar en el carácter de cada uno de ellos, paciente y amorosamente. ¿Saben? En la misma manera como Jesús obra en nuestro carácter, recuerden que el propósito del Señor, como dice Pablo en su carta a los Efesios, es formar en cada uno de nosotros, sus seguidores, hombres y mujeres, el carácter de Cristo. Y saben que cuando hablamos del carácter de Cristo, nos estamos refiriendo a la forma de pensar, a la forma de hablar y a la forma de actuar de nuestro Señor y Salvador. Esa fue la transformación que operó Cristo en el carácter de Santiago. También podemos aprender de la vida de Santiago que ese coraje, que esa impetuosidad es una valiosa herramienta para difundir el Evangelio, pero debemos también ser audaces sin permitir de ninguna forma la descortesía. Nuestro celo por llevar la verdad del Señor, toma nota de esto, debe ser sujetado por la gracia, y nuestra impetuosidad debe ser frenada por un compromiso firme con la voluntad de Dios. Según los historiadores, Santiago, después de morir, fue trasladado a lo que se conoce hoy como Santiago de Compostela, en España. Y según la historia, esta región donde Santiago falleció, por supuesto antes de fallecer, fue llena del mensaje del Evangelio, y por esa razón se cree que los restos del cuerpo de Santiago se encuentran hoy en lo que se conoce como la Catedral de Santiago. Vamos entonces a ver de una vez algunos hechos sobresalientes de la vida del hermano de Santiago, Juan, ambos hijos de Zebedeo. El nombre Juan en el hebreo significa Dios ha mostrado su gracia. Hermoso, ¿verdad? Hermoso como podemos entender por qué tenían esos nombres. Juan es conocido en las Escrituras como el discípulo amado, y uno de los hechos sobresalientes en la vida de Juan fue que intentó impedirle a un hombre que expulsara demonios en el nombre de Jesús. Vamos a leer el relato que está consignado en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 49 y 50. Lucas, capítulo 9, versos 49 y 50. Dice: Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera porque él no es parte de nuestro grupo. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes realmente está a favor de ustedes. Una historia bastante llamativa, ¿verdad? Juan, en su celo también por mantener las enseñanzas de Cristo, dice: hay personas actuando en tu nombre y no son parte de nosotros, del grupo. Aquí seguramente se estaba refiriendo a los 12 que estaban acompañando a Jesucristo en su ministerio. Jesucristo, al igual que lo hiciera cuando pidieron con su hermano Santiago que lloviera fuego del cielo sobre los incrédulos, le dice: no les prohíban a los que obran en mi nombre. Seguramente había muchos más seguidores en ese momento que no eran parte de los 12, pero que sí eran seguidores y que contaban con el favor de Cristo. ¿Saben? Esto es una enseñanza bastante maravillosa para nosotros, porque no importa en qué región, en qué lugar se encuentren las otras personas, lo importante es que obren de acuerdo a las Escrituras
porque todos somos hijos de Dios los que somos seguidores de Jesucristo, y en cada parte del mundo le damos la gloria y la honra a Dios de verdad, porque más personas sean utilizadas en esta maravillosa labor de llevar la palabra de Dios, la Escritura, y poder enseñar a otros para llevarles a ser discípulos de Cristo. No olvidemos que esa es una de nuestras tareas principales, es de reconciliar a otros con Jesucristo, ser parte así de sus seguidores y hacerlos seguidores de Jesús. Otro hecho importante es que Santiago, junto con Juan, Pedro y Andrés, preguntaron a Jesús en privado para entender después de qué les estaba hablando cuando se refirió a la destrucción del templo. Dice Marcos capítulo 13, para que tomen nota allí, Marcos capítulo 13, en los versos 1 al 6. Al salir del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. Jesús le respondió: ¿Ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared. Todo será destruido. Después, Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó y cuando estaban solos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Qué cosas servirán de señal para indicar que todo esto está por suceder? Jesús le respondió: Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: Yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Esta advertencia veremos cómo caló en el corazón de Juan particularmente. Más adelantico verán por qué. La tuvo muy en cuenta. Muchos, al igual que los religiosos, habían dado una interpretación equivocada acerca de la destrucción del templo. Seguramente ustedes recuerdan que los religiosos, particularmente los fariseos, decían: está loco, porque cuando Jesús habló del templo, ellos pensaban que se refería a la edificación. Y decían ellos que era totalmente ilógico, algo que había llevado muchísimo tiempo ser construido, si fuera destruido, en 3 días ser levantado. Todos entendemos que el mensaje de Jesús se refería a Él mismo, que Él sería muerto, pero que al tercer día resucitaría. Pero aquí es bien importante entender por qué Jesús les dice: no se dejen engañar. No tomen las cosas de forma literal, y recuerden que Jesús también se reunía a solas con sus discípulos para hablar lo que conocemos, el espíritu de esa ley, o realmente lo que Él quería decir, porque para muchos no era entendible lo que Jesucristo usaba, o todas esas comparaciones de las cuales hacía uso para hablar de una verdad teológica, o como en este caso, profetizar, a hablar acerca de lo que sucedería con Él mismo. Vemos a Juan también como un apasionado, dedicando su esfuerzo a la proclamación de la verdad. Saben que de los apóstoles o los discípulos, ninguno, obviamente, tuvo más fervor y más gozo por proclamar la verdad que Juan. En su tercera carta, todos sabemos que Juan escribió el Evangelio, escribió la primera, segunda y tercera carta o epístolas que están antes de Apocalipsis y el mismo libro de Apocalipsis. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 4, él dijo lo siguiente: Nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Este mismo fervor le llevó a condenar fuertemente a quienes pervertían la verdad y que conducían a otros por el mal camino, especialmente si afirmaban ser creyentes. Miren conmigo lo que escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Dijo Juan: si alguien dice: yo soy amigo de Dios, y no lo obedece, es un mentiroso,
y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que Dios es su amigo. Así de que aquí lo vemos con ese fervor, con esa determinación de defender la verdad. Esa misma pasión por la verdad avivó su preocupación incluso por las ovejas que podían ser engañadas por los que él llamó falsos maestros, y sus advertencias acerca de ellos ocupan gran parte de su primera carta. Juan no tuvo reparos incluso en identificar a esos falsos profetas como anticristos, como incluso instrumentos de Satanás para engañar a los creyentes. Otra cosa bien importante en el ministerio de Juan es que fue el único que estuvo con Cristo en el momento de su crucifixión. Dice Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido o amado, en otras versiones, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. ¡Qué cercanía tan maravillosa tenía Juan con Jesucristo! Muchos teólogos o muchos historiadores han dicho que Juan estaba justo al lado del corazón de Jesús. Y vemos a Juan en esa escena maravillosa cuando se recostó cerca al pecho de Jesús en lo que llamamos la última cena previo a la entrega de Jesús. Tal era la confianza y el amor que existía entre Jesús y Juan, que aún le encomendó al cuidado de su propia madre. Pero uno de los episodios más recordados en las vidas de Jacobo o Santiago y de Juan fue seguramente la petición que en un momento dado le hicieron a Jesús, petición que está relatada en el Evangelio de Marcos. Les invito para que vayamos al capítulo 10 de Marcos, en los versos 35 al 40. Marcos 10, 35 al 40. Dice: sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. No sabemos por qué razón Santiago y Juan estaban haciendo semejante petición. Nada más y nada menos creemos que merecemos o tenemos derecho o nos encantaría, por darle otro nombre, estar a tu lado. ¿Qué tal si nos concedes ese pequeño favor, como lo dice aquí la traducción, el lenguaje actual? Jesús le dice: no saben lo que están pidiendo. Ahora, eso lo decide es mi Padre. Dice el texto en el contexto, en los versículos 41 al 44, que cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de lo que Santiago y Juan estaban pidiendo, se enojaron mucho. Y Jesús, sabia y amorosamente, los reúne a todos y les da este símil. Les dice: ¿saben? Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas
porque quieren imponer su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y luego dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. Yo no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo, pagaré con mi vida. ¡Qué lección! Yo puedo casi que ver a Juan y a Santiago sonrojándose cuando Jesús les dice eso. Si yo, el Señor, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, vine a servir y no a que me sirvieran, porque ustedes están pidiendo semejante cosa. Así es de que pienso que el silencio fue absoluto en ese momento, tanto para Santiago y su hermano Juan, y desde luego para el resto de los discípulos que estaban enojados, porque ellos se enojaron, a mi parecer, no tanto por la petición de Santiago y su hermano Juan, sino porque ellos decían, no, tal vez yo tengo más derecho. Tal vez incluso Andrés o Pedro, que fueron llamados antes de estos dos, pudieron en su corazón seguramente cavilar, nosotros tenemos ese derecho. Pero Jesús dijo, ninguno tiene ese derecho. Y si quieren ser grandes en el reino de Dios, sírvanle a los demás. ¿Saben? Es un ejemplo maravilloso de Cristo. La grandeza en el servicio. Ser grande ante los ojos de Dios requiere ser siervo de todos. Así es de que cuando tú eres siervo en tu casa, cuando tú sirves a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tus familiares, aun cuando le sirves a tu prójimo, estás mostrando la misma calidad de vida, el mismo carácter de Cristo. Pero a pesar de todo esto, Juan fue llamado el discípulo amado, y Juan tuvo el privilegio enorme de ver el final de los tiempos y escribirlo en el libro de Apocalipsis. Me encanta lo que dice Apocalipsis 1, del 1 al 3. Dice Juan, Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Miren esto, ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Y aquí, al comienzo de este libro, encontramos esa maravillosa promesa que hace que nuestra fe en Cristo tenga sentido y nos dé a ustedes y a mí y a todo el pueblo de Dios una profunda esperanza. Guarda en tu corazón lo que dice Apocalipsis 1, versos 7 y 8, porque es lo que tú y yo, como hijos de Dios, aguardamos. Escribió Juan, miren, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. El Señor Todopoderoso, el que vive y ha vivido, y que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. ¿No es lo que tú y yo aguardamos? Esa venida de nuestro Mesías Salvador, aquel que ya perdonó nuestros pecados, que murió por nosotros y resucitó para nuestra reconciliación. Él vendrá y podremos decir como Juan, todos lo veremos y todos lo adoraremos. Se piensa que Juan, hablando de su muerte, fue el único de los discípulos que murió por causas naturales. Juan vivió varios años en Éfeso y allí escribió la primera, segunda y tercera epístola, y luego fue enviado, exiliado a la isla de Patmos, donde se cree que escribió este precioso libro de Apocalipsis. ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan? En primer lugar, para que lo tengamos muy en cuenta, el celo por la verdad
siempre debe estar guiado por el amor hacia la gente. Sin amor, el celo se puede convertir en dureza y nos puede llevar a convertirnos en jueces. Así como Juan aprendió a medida que fue madurando, si hablamos la verdad en amor, nosotros y aquellos con los cuales estamos en contacto, creceremos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y la segunda lección es que la confianza y la audacia, sin la compasión y la gracia, pueden convertirse rápidamente en orgullo y vanidad. La confianza es una virtud maravillosa, pero sin la humildad puede ser autosuficiencia y que puede conducirnos a la jactancia y a una actitud de exclusión. Así de que aprendamos de estos dos hermanos, de Santiago y de Juan, estas preciosas lecciones, y que tú y yo, como seguidores de Cristo, podamos también tener ese mismo carácter y esa misma disposición que tuvieron estos hombres. Padre, te agradecemos por este mensaje, por esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor, lo que tú hiciste en las vidas de este par de hermanos de Santiago y de Juan. Padre, ayúdanos a atesorar esas verdades para no caer también en las mismas fallas o errores que cometieron, pero también para que humildemente podamos entender que solo mediante tu guía y tu dirección, ese lenguaje del amor que manifestó Juan, esa tenacidad, disposición y entrega que tuvo Santiago su hermano, las tengamos nosotros. Que podamos vivir siempre para ti, Señor, y para tus propósitos. Gracias por esos mensajes y por ayudarnos a entender lo que tú hiciste en el corazón de ellos y que en este momento estás haciendo en nuestros corazones. Ayúdanos a resplandecer como parte de la luz que hay en nosotros, que eres tú. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, como siempre, por favor, si no te has suscrito a este canal, suscríbete. ¿Por qué? Porque al suscribirte y al tener más personas suscritas, obviamente esto hará que haya mayor difusión de este mensaje. Tú sabes que nuestro deseo es que la palabra de Dios corra como Él también quiere que así sea. Así es de que compártela con tus allegados, que también se suscriban, por favor. Y no olvides que entre semana tenemos nuestros grupos de estudio para que me escribas aquí si quieres participar en un grupo, en la oración, etcétera. Bienvenido serás siempre. Y entre semana pues recibirás los audios de enseñanza de la palabra de Dios que buscan también estimularnos y a conformarnos más y más como esos discípulos que seguimos a Cristo, valga la redundancia. Si tú quieres apoyar este ministerio, créeme que tus donaciones, tus ofrendas son para nosotros de gran valor para que sigamos publicando o subiendo contenido de la palabra bendita de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo para seguir explorando juntos las verdades eternas de nuestro amado Señor y Salvador. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.